Bueno, yo soy Antonio Rodríguez, como dije antes, trabajo en el Instituto Geográfico Nacional y estoy implicado con un equipo de gente en intentar coordinar la infraestructura de datos espaciales de España. Tenemos hoy una mañana que, como decía Fernando, es hasta cierto punto un reto. Tenemos que intentar dar una primera introducción a dos mundos bastante complicados, que es el mundo de la normalización en el campo de la información geográfica y el mundo de UML, del modelado. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Muy bien, pues vamos a empezar hablando, antes del descanso, de la normalización de la información geográfica y de la familia de normas ISO 19100. Os ruego, por favor, que cualquier duda que tengáis, pues nada, me levantéis la mano, me interrumpáis, me preguntéis o hagáis cualquier comentario que consideréis interesante. Vamos a hablar primero, en primer momento, un poco brevemente de la importancia de la normalización. ¿Hasta qué punto es importante? Nosotros estamos muy comprometidos con la normalización. Llevamos la Secretaría del Comité Técnico de Normalización 148 de AENOR, que se ocupa de normalizar el campo de la información geográfica en España, y estamos convencidos de que la normalización siempre es una buena idea. Vamos a hablar de normalización. Luego vamos a distinguir entre normas y estándares, que hay una pequeña diferencia. Hablaremos de recomendaciones también. Y luego pues intentaremos dar una panorámica, una introducción a esa familia de normas, que es la familia de normas ISO 19100 de información geográfica, para acabar con entrar en detalle en alguna norma, las más aplicables, y contar cómo es la estructura de cada una de ellas, en general. Muy bien. Pues nada, cualquiera que haya viajado en avión y ha llegado a un hotel y ha intentado conectar el portátil, se ha dado cuenta de lo importante que es la normalización. Este es un kit, un juego completo de clavijas universales. Esto está fotocopiado de la revista de Iberia, del avión, pero de no haber violado mucho los derechos de propiedad, hace pocos años. Ahora ya hay un aparato nuevo que ya tiene unas patitas que se mueven y que sirve para hacer todo el juego. Pero fijaros que hay ahí 8 piezas, nada menos que 8 piezas, para poder conectar un portátil a cualquier red eléctrica del mundo. Esto afortunadamente ya está resuelto. Se ha llegado a una norma, una normalización, que ha definido la clavija micro USB por consenso, que es esa que veis ahí, y ahora cualquier cámara de fotos, cualquier móvil se puede conectar sin ningún problema. Pero hay más ejemplos, aunque aquí está esto un poco descuadrado. Uno de ellos es lo de los cajeros automáticos, que yo todavía no me explico cómo. Cuando quiero sacar dinero tengo que encontrar un cajero donde yo pueda meter mi tarjeta. Parece completamente absurdo, ¿verdad? Y una duplicación de esfuerzos, de recursos tremenda. O, por ejemplo, lo que ocurre con las versiones de los navegadores web, que es una de las cosas menos estándar que hay en este mundo, ¿no? En esta vida. Tú haces una página web que funciona estupendamente, la tienes hecha, aparece una nueva versión de Explorer y hay cosas que te fallan. Lo arreglas y cuando has acabado sale una nueva versión de Firefox y te fallan otras cosas. Te pones a arreglarlas y cuando has acabado te sale la nueva versión de Chrome y se te estropea lo primero que habías arreglado y vuelta a empezar. Es decir, como el truco de los platillos chinos que se dan vueltas y cuando acabas de darle vueltas al último tienes que ir al primero. O, por ejemplo, lo que ocurre con los formatos de los libros electrónicos. Todos estamos deseando ya que haya un estándar, ¿verdad? Bueno, todavía parece que hay que esperar un poquito para que la industria se ponga de acuerdo. Es decir, la normalización es fundamental. Las normas son sinónimo de madurez tecnológica, de madurez de los procesos de producción. En todos los sectores industriales supone un escalón de madurez muy importante, sobre todo que significa dos cosas. Primero, desde el punto de vista del usuario, interfaces similares. Aprendemos a conducir un coche y sabemos conducir cualquier coche. Solo hay que mirar dónde está la marcha atrás, que cambia un poquito en cada coche, incluso dónde se abre el capó, dónde se ponen las luces de niebla, los intermitentes, los parabrisas, y está todo en el mismo lugar, en el mismo sitio, ¿no? Con todas las ventajas que eso supone. Y desde el punto del fabricante, componentes universales, es decir, no hay tornillos de la marca Ford, afortunadamente. Los tornillos son bastante universales. Incluso hace ya tiempo que hay cadenas de montaje donde unos días de la semana montan Ford, otros días de la semana montan Nissan y otros días de la semana montan Renault. Y no hay ningún problema.
ahorro de costes, sana competencia, tiene un montón de ventajas. Por continuar hablando de este tipo de cosas, se puede decir que una norma cambia el mundo en realidad. Aumenta la sana competencia. El usuario es más libre, puede cambiar de proveedor tranquilamente y los negocios son más sostenibles. El cliente ya no está atado a un proveedor por una serie de soluciones particulares. Y en cierta medida pone la industria al servicio del usuario, ¿no? Y no al revés. No tenemos que hacer las cosas tal y como necesita la solución que yo tengo, sino que todas las soluciones se aproximan a algo común. Por lo tanto, la normalización es algo fundamental, muy importante, con un montón de ventajas, y cada vez que oigáis que alguien dice, bueno, sí, lo de las normas está muy bien, pero lo que importa es que funcione y cuanto más mejor. Ojo, eso tiene una serie de inconvenientes muy claros, ¿eh? Es decir, me podéis dar un Fórmula 1, que es el coche que más corre, pero solo puedo correr por cierto tipo de carreteras, no puedo meterme por cualquier sitio, ¿no? O sea que la normalización es un valor en sí mismo muy importante, ¿no? Vamos ahora a intentar distinguir entre normas y estándares, bueno, hablaremos luego de recomendaciones, como algo ligeramente diferente. ¿Qué es una norma? Bueno, una norma en realidad es una solución técnica, de lo que sea, un formato, un modelo, una base de datos, de aplicación voluntaria. Las normas las utiliza el que quiere voluntariamente, fruto del consenso. O sea, se reúnen los actores en un sector determinado de actividad, se ponen de acuerdo, llegan a una norma y todo el mundo la utiliza porque es útil. Y tiene que estar aprobada por un organismo de normalización reconocido, AENOR en España, ISO a nivel internacional, el Comité Europeo de Normalización en Europa, DIN en Alemania, AFNOR en Francia, etc. Estas organizaciones tienen unos estatutos y unas formas de funcionar ya bien establecidos, ¿no? Se abre un comité, se abre a todos los actores, cualquiera puede ingresar en ese comité, todo se vota, etc. Entonces, por una vez tenemos dos palabras en español y los ingleses tienen solo una. Es una de las pocas ocasiones en las que se da esto. Normalmente suele ser al contrario. Ellos tienen estándar. Entonces, una norma sería un estándar de iure, o sea, un estándar de derecho, y un estándar sería un estándar de facto, en inglés, ¿no? O sea, un estándar de hecho. Estándar es una solución técnica que tiene una posición dominante en un sector determinado, porque lo utiliza todo el mundo o porque lo utiliza una parte muy significativa, ¿no? Es decir, es lo que se usa, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se han convertido en estándar, ¿no? Como decir adiós o hasta luego cuando nos vamos, así de sencillo, así de informal. Entonces puede estar definido por una organización de estandarización, que no funciona como una de normalización, por la simple práctica de los usuarios, o porque una empresa productora de algo define algo muy bien, lo abre al público, lo libera y todos empezamos a usarlo. En ese sentido es muy importante el concepto de estándar abierto, ¿no? El esquema europeo de interoperabilidad, que si buscáis en Google European Interoperability Framework encontráis el texto, hay una versión 1 y ahora se está elaborando una versión 2. En las dos versiones define un estándar abierto como un estándar que cumple tres condiciones, esas tres que veis ahí. Primero, hay una descripción pública, disponible o gratis o a un precio que la hace muy asequible, como cualquier otra publicación. Segundo, su uso no implica ni pagar royalties ni copyright a nadie, ¿no? Y tercero, está definido y mantenido por una comunidad. Entonces, es un estándar abierto. Entonces, esto es muy importante. Los que habéis trabajado en SIG recordaréis lo que ocurrió con el formato de GN hace ya algunos años, ¿no? Tú sí te acuerdas. El formato de GN era un formato gráfico muy potente, definido por Intergraph, y en un momento determinado lo abrió y lo ofreció a la comunidad. Publicó la descripción, entonces todo el mundo podía hacer programas en Fortran, en C, que atacaban el DGN y hacían maravillas, ¿no? En el IGN había gente que hacía, bueno, auténticas virguerías con los DGNs en Fortran. Bien, llegó un momento, Intergraph dijo, señores, cambio el formato de DGN, sin mantener la compatibilidad hacia atrás. Entonces nos dejó a todos tirados. Inconveniente de un estándar que cumple 1 y 2, pero no 3. Lo controla un solo proveedor, un solo actor.
Bien, pues ya que hemos hablado de la normalización y la estandarización, vamos a hablar de otro nivel de armonización, que es el de las recomendaciones. Una recomendación es una especificación que, bueno, que pueden ser pues, directrices, guidelines, como las que ha mencionado Fernando, que ha publicado ISPIRE, son buenas prácticas, consejos, ese tipo de cosas. O sea, recomiendan utilizar las normas y los estándares de cierta manera, hacer las cosas de cierto modo. No se imponen y su fuerza depende de quién la recomienda y de la autoridad que tiene. Eurostat emite recomendaciones, pero las siguen todos los institutos estadísticos de Europa. El Consejo Superior Geográfico en España, por debajo, o sea, un nivel más bajo que las normas ISO o que las directrices ISPIRE, etcétera, también hace recomendaciones y depende de que sean útiles y del prestigio del Consejo el que se cumplan más o menos. Pero es otro escalón de normalización, de armonización. Por lo tanto, tenemos las normas ISO como lo más general, los estándares, por ejemplo, como los del Open Geospatial Consortium, como algo un poco más particular, y luego las recomendaciones, como las del Consejo Superior Geográfico. Todo esto sería un entramado de armonización. Por otro lado, tenemos las normas legales, y aquí hay que tener cuidado con el lenguaje, porque a veces a la palabra normas se le pone el adjetivo legal y ya cambia completamente. Una norma legal es pues, una ley, un decreto, una orden, es una disposición legal que es de obligado cumplimiento y que puede apoyarse o no en normas y estándares. Una ley puede decir, úsese tal norma, o un decreto puede decir, úsese tal estándar. A nivel europeo tenemos las directivas que se transponen en leyes, ¿no? Tenemos los reglamentos europeos que son de obligado cumplimiento en toda Europa sin que haya que transponer nada en España, ¿no? Y luego más abajo tenemos las recomendaciones, directrices, guías técnicas, etc. En España también puede haber reglamentos que hay que cumplir y recomendaciones. La cuestión está en que estos reglamentos europeos y estas directrices técnicas, bueno, pues hay algo de truco, porque las especificaciones ISPIRE, ¿no? Los reglamentos ISPIRE son de obligado cumplimiento, pero aquí se publica como reglamento un resumen de toda la especificación, que se publica como directriz. Entonces, todos manejamos las guías técnicas y las directrices como si fueran legalmente de obligado cumplimiento al 100%, confiando en que el reglamento diga lo suficiente para que todo sea obligatorio. Y esto es así, a lo mejor en el 99,99 de los casos, pero no siempre. Incluso uno se lleva sorpresas de detalles que no vienen en las directrices, pero vienen en el reglamento y son de obligado cumplimiento. O sea que, bueno, en general todos manejamos los documentos del último escalón, pero a veces hay que tener un poquito de cuidado. Algunos ejemplos de normas útiles que todos manejamos y que disfrutamos de tenerlas, bueno, pues por ejemplo, las normas de tamaños del papel, las normas DIN, que se hicieron en Alemania. Los más viejos del lugar recuerdan lo del folio, tal, la fotocopiadora que no te cabe, muévela, sale lo de ya no sale lo de arriba y tal. Bien, una maravilla. Los códigos de países, que sirven para identificar cada país de manera unívoca, en una base de datos, etc. Los códigos, también hay códigos para los idiomas, también. La norma ISO de fechas, hay quien pone año, mes y día, hay quien pone día, mes, año, hay quien pone mes, día, año, como hacen los americanos, con lo cual es un cacao. Y si ya el año lo reduces a 2 cifras, pues ya está el lío, ya está armado. Entonces, la norma ISO dice año con 4 dígitos, guión, mes con 2 dígitos, guión, día con 2 dígitos. Y así no hay duda. Bueno, el Sistema Internacional de Unidades, todos estamos a veces un poco cansados de ver que se escribe kilómetro con mayúscula, que no se deja espacio entre el número y la unidad, que no se emplea el nombre de la unidad bien, que detrás del símbolo de la unidad se pone un punto. Bueno, a pesar de toda esta mare magnum de errores, hay una norma que dice cómo utilizar las unidades de manera científica. Y en información geográfica, las normas ISO 19100
que están siendo adoptadas paulatinamente como normas europeas, y automáticamente, en cuanto son normas europeas, estamos obligadas a adoptarlas como normas españolas. O sea que por eso a veces veréis esta tira de identificación: norma española, norma europea, ISO 19000, lo que sea. UNE es una norma española, EN es European Norm e ISO es norma ISO. Algunos estándares que también se están imponiendo, pues por ejemplo el separador decimal. El separador decimal es un pequeño caos. Últimamente tengo entendido que AENOR y otras organizaciones recomiendan elegir lo que se quiera como separador decimal, o el punto o la coma, da lo mismo, pero ser coherente y emplear el blanco para los miles o simplemente nada. Esa es la recomendación. El inglés se ha convertido en un estándar internacional de comunicación. Y las especificaciones OGC, por ejemplo, es otro ejemplo de estándar. Por lo tanto, se puede decir que las normas realmente son un motor de progreso. Sin normas hay cosas que ni siquiera se pueden concebir, cosas que no se pueden abordar. En cierta medida adaptan la tecnología a las personas y no al contrario. Yo creo que sueño que habrá un día donde pueda meter mi tarjeta de crédito en cualquier cajero. Pero mejoran la calidad. O sea, simplemente, si tú tienes que cumplir una norma, tú ya elevas la calidad de tu solución cuando te adaptas a la norma, y abren nuevos horizontes, como os decía. Hay cosas que sin norma ni siquiera se pueden concebir. Trataba nada más de hacer énfasis en la importancia de la normalización y el valor que tienen en sí mismo las normas y cómo vale la pena apoyar la normalización. Vamos a hablar ahora de las normas ISO 19100, vamos a intentar dar una panorámica general, una introducción, hablaremos de su estructura de contenido en general, de la filosofía, de cómo se coordina ISO, CEN, OGC y AENOR, de relación con otras normas y de algunas normas principales. El objetivo es, bueno, pues por supuesto, normalizar el campo de la información geográfica, que durante mucho tiempo ha estado sin normalizar y todos hemos sufrido los problemas de cambio de formato y un montón de problemas. Está pensado, en primer lugar, para la información geográfica digital. Lo que ocurre es que muchas de las cosas que se normalizan están hechas de manera que pueden ser extensibles a otro tipo de información geográfica, como la información analógica en mapas y en otros soportes. Y se trata de aunar los estándares de informática, de tecnologías de la información y las comunicaciones, y los estándares propios de las tecnologías de información geográfica. Hasta donde llegan las normas de informática se aplican normas y estándares de informática, y donde no llegan se definen normas nuevas. Hay una serie de tecnologías que vienen de la mano de ISO y que se están imponiendo. Y debido a esto, pues es la sopa de letras, ¿no?, en la que estamos viviendo. Por un lado, las normas definen casi todas modelos conceptuales para distintos aspectos de la información geográfica. Y esos modelos conceptuales están en un lenguaje de modelado, que es UML, que luego veremos. El lenguaje de modelado unificado. Una primera tecnología que viene de la mano de ISO 19100, UML. Como formatos de intercambio tenemos para datos geográficos GML, como formato estándar, Geographic Markup Language. Y para datos alfanuméricos XML, el lenguaje de marcas extensible. GML es una extensión de XML y bueno, pues ya tenemos unos formatos estándar de intercambio. Todos funcionan de manera que tienen un mecanismo para definir etiquetas y luego detrás los valores. Entonces, estos son los formatos normalizados que vienen de la mano de ISO 19100. Entonces, en muchas ocasiones es mucho más eficaz utilizar un estándar de facto, incluso a veces un estándar propietario. La idea es siempre que se pueda manejar pues, el estándar que es más eficaz y al lado el lenguaje normalizado, el GML o el XML, con lo cual siempre se tiene la solución normalizada. A esto estamos obligadas las administraciones públicas por decreto, por Real Decreto. El Real Decreto 4 del año 2010 nos obliga a que si ofrecemos una solución a los usuarios
en un formato propietario, ¿no? A la vez tenemos que ofrecer una alternativa que siga un estándar abierto. O sea que estamos obligados a manejar este tipo de soluciones. Y por último, esta familia de normas habla también de servicios web y para arquitectura e interfaces de servicios, o sea, para definir los servicios web, se apoya en los estándares OGC. O sea que estas tecnologías las traen esta familia de normas: UML, GML, XML y servicios OGC. Por eso esas 4 cosas son tan importantes. Estas normas, esta familia de normas está orientada a la transferencia de datos geográficos, ¿no? O sea, al intercambio de datos geográficos. Por eso define formatos de intercambio, define modelos de datos, calidad, metadatos, etc. Y también a la interoperabilidad de sistemas, ¿no? A que los sistemas puedan intercambiar peticiones y respuestas, información utilizando servicios web, y los servicios pueden interactuar entre sí. Bueno, con lo que se llama interoperabilidad, con lo que se tiene una IDE y con lo que al final se trata de tener es un sistema virtual que funciona en la web como si fuera un sistema único. Algo parecido a lo que ocurre con la caja blanca de Google, que es maravillosa. La caja blanca de Google, ya sabéis que lo ve todo y lo sabe todo, ¿no? Haced la prueba de preguntarle lo que queráis. Yo he hecho la prueba y es asombrosa. Es asombroso el resultado. En la caja blanca podéis poner una operación matemática y si no es muy complicada, la resuelve. Podéis preguntarle, bueno, los mayores misterios de qué es la vida, qué es el amor, qué es la muerte, y salen respuestas interesantísimas. Podéis poner ahí en la caja el nombre completo de un amigo y tal, ponéis el nombre completo y el email. Oye, y sale, lo sabe. Bueno, es que es impresionante, impresionante. La familia ISO 19100. Vamos a seguir hablando de esta familia de normas. Es una familia muy complicada y compleja, muy amplia, con muchas partes y bastante complicada. Es un conjunto de 72 normas ahora mismo, ¿no? Y además no para de crecer, no paran de definirse nuevos documentos. Hay 3 tipos de documentos: normas internacionales, IS, International Standards, informes técnicos, Technical Reports, y especificaciones técnicas, Technical Specifications. Bueno, ya se adivina la diferencia, ¿no? Las normas internacionales una norma internacional es algo que se puede cumplir. Es un documento que prescribe hacer una serie de cosas, que manda hacer una serie de cosas. Entonces, si yo las cumplo, soy conforme a la norma. Un informe técnico se estudia algo porque hace falta estudiarlo en el comité técnico y se hace un informe al final. Por ejemplo, un informe sobre los lenguajes de modelado de datos, a ver cuál es el mejor. Bueno, pues hay un documento de ese tipo. Y las especificaciones técnicas son documentos donde se especifica una solución determinada que hace falta describir para algo, una especificación. Y claro, como son normas que se han generado la mayoría en paralelo, pues tienen problemas de coherencia, hay problemas de armonización. A veces se contradicen entre ellas, hay normas que en un campo van muy más allá que en otro campo, bueno, tienen sus problemillas, pero desde luego es lo mejor que tenemos y está muy bien. Y hay un núcleo, que es el núcleo pensado para datos vectoriales. Datos vectoriales, ya sabéis que es información geográfica descrita con coordenadas, frente a datos raster, que es coberturas con valores en píxeles. Pues el núcleo para datos vectoriales se acabó en el año 2007 y es un núcleo que está bastante bien armado. Son 18 documentos y ahora están empezando a salir amendment, corrigendum y revisions. Hay revisiones, correcciones y añadidos, o sea que están vivas. El conjunto de normas ISO 19100, pues bueno, pues la lista de normas las podéis ver en esa dirección web sale la lista completa de normas con el título. En esa dirección URL tenéis una guía en PDF que resume qué es cada norma y para qué sirve. En inglés hay una versión en español, pero no es recomendable la traducción que se ha hecho. Esperamos dentro de poco que se publique una nueva versión, ya que sí se pueda recomendar. Yo recomiendo mejor leer la versión en inglés.
y hay una serie de fichas sobre cada una de las normas en esa dirección URL que tenéis ahí. O sea, que es una manera de entrar ahí y empezar a ver a qué se dedican todas esas normas. En el directorio compartido he dejado un documento también, un PDF, que es un número de la revista Mapping que se escribió hace algún tiempo y que da una introducción en español a las principales normas, yo creo que bastante buena. Desde luego fue un esfuerzo ímprobo, un trabajo tremendo y creo que el resultado está bastante bien. Luego, yo creo que es la mejor introducción que hay en español porque es la única que hay. Por otro motivo. Bien, vamos a ver las normas, no sé cómo decirlo, las más aplicables, las que vale la pena comentar en un rato, ¿no? Las que vamos a ver un poquito en detalle, son las que tenéis ahí. Vamos a ver un poco la norma de terminología, bueno, es una especificación en realidad, es una norma. La especificación de terminología, que creo que es muy interesante. La especificación del lenguaje de esquemas conceptuales, el Conceptual Schema Language. Las normas de calidad, la de metadatos, la del esquema espacial, vamos a mencionar algunas cositas, la de identificadores geográficos y la de especificaciones de producto. Y en esa nos detendremos un poco más porque luego vamos a seguir hablando de especificaciones ISPIRE y vamos a estar hablando de especificaciones durante estos 2 días. Bien. Hay que decir que la familia ISO 19100 es una familia de normas muy importante, es, digamos, el origen de todo, ¿no? Se puede decir, y en el origen fueron las normas ISO 19100. Como decía Fernando, de aquí ha derivado toda la tecnología en la que se apoya la Directiva Europea ISPIRE y todos sus documentos. De aquí es donde nacen la mayoría de las tesis interesantes que se hacen en geomática últimamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy importante conseguir estas normas ISO y tenerlas para consulta. Desgraciadamente son documentos que tienen copyright de ISO, no se pueden distribuir alegremente, se pueden comprar, se pueden tener en una biblioteca, incluso en formato digital, y si se implementa en una implementación real, hay pues un compromiso de comprar la norma para contribuir a mantener a ISO. Yo creo que hay que pensar que son como libros, es decir, como el diccionario de la lengua, ¿no? El español es de todos, pero el diccionario, hombre, si lo quieres, pues hombre, hay que pagar, ¿no? la edición, algo parecido. Yo recomiendo que la tengáis en vuestra organización o en algún sitio, en una biblioteca, para poder consultarlas en cualquier momento, ¿no? En formato digital. La suscripción a todas las normas ISO 19100 no es demasiado dinero, o sea, yo creo que vale la pena, ¿eh? Luego, en la biblioteca del IGN las tenéis. Bueno, vamos a hablar de terminología. La explicación técnica de terminología, la 19104, y establece una serie de criterios para escribir buenas definiciones que son muy recomendables. En algún momento tenéis que escribir definiciones, yo recomendaría que miraseis ese conjunto de recomendaciones para escribir definiciones, y además recopila todas las definiciones que hay en cada una de las normas ISO 19100. En cada norma se define los términos fundamentales necesarios para entender una norma que se utilizan en sentido diferente del sentido común de la lengua. Bueno, del sentido común, del significado común, esto es, no, en contra del sentido común no, que difieren del significado común en el lenguaje habitual. Bueno, entonces, hay un conjunto de esos términos que está disponible en la página de ISO, en un fichero Excel, y una de las cosas que hay es una versión panhispánica. Esto también ha sido un trabajo tremendo y la verdad es que yo creo que es un logro muy importante. Hemos conseguido traducir todos esos términos al español, colaborar con los países latinoamericanos, los países hispanohablantes que han podido colaborar, y hemos consensuado los términos. Esto yo todavía no me lo creo, porque esto normalmente no ocurre. Y hay una versión panhispánica que está disponible ahí
y que os recomiendo que os bajéis y le echéis un vistazo y en algún momento que haya que utilizarla, la utilicéis. Algunos ejemplos que he querido traer de ese glosario son los que veis ahí. Bueno, no os asustéis que he traído muy poquitos, ¿eh? Por ejemplo, feature. Bueno, este es un problema terminológico que nos ha dado unos quebraderos de cabeza tremendos. Feature es intraducible al español, ¿no? Feature quiere decir algún fenómeno, algo que ocurre en la naturaleza, en el mundo real, ¿no? Feature que significa rasgo. Por analogía con los rasgos de la cara, la nariz, los ojos, la boca, tal, se habla de que en el terreno, pues están las montañas, los ríos, son como feature, y en inglés emplean feature directamente. Claro, emplear rasgo en español es una apuesta un poco arriesgada. Traducirlo por objeto, por entidad o por elemento no es buena idea, porque las normas ISO aparecen feature al lado de object, al lado de element y al lado de entity. Luego no puedes, ¿eh? Con lo cual nos lo han puesto imposible. Entonces, después de muchas discusiones y de probar varias cosas, en algún momento feature empezamos a traducirlo aquí en España por fenómeno, y al final cuando te acostumbras, pues no pasa nada. Pero el consenso al final ha sido objeto geográfico, que funciona bien, todo el mundo sabe lo que es, en las traducciones no hay conflicto y va estupendamente. Otra cuestión es geographic data, datos geográficos. Este es el término correcto y riguroso. Como decía Fernando, pues en la directiva SPIRE se habla de objetos espaciales, datos espaciales, datos geoespaciales, hay quien habla de datos territoriales, yo he oído hablar de datos geoterritoriales, os lo juro. Bueno, todo esto está bien, no pasa nada, hay que ser tolerante en un discurso divulgativo o en el lenguaje hablado o en una charla, bueno, no hay ningún problema, pero si queremos ser rigurosos y escribimos, por ejemplo, un artículo científico o técnico y queremos ya empezar a acotar el lenguaje y emplearlo con rigor, datos geográficos, por favor. Información geográfica, datos geográficos, objetos geográficos, ese es el término técnico. Bien, metadata en inglés se traduce por metadatos, pero por favor, siempre en plural. Metadata en inglés es plural, metadatos en español también. Metadato, mejor no, porque entonces no sabes si te estás refiriendo a un ítem de metadatos como la escala o a un registro de metadatos, que son todos los metadatos que describen el mapa 25.000, por ejemplo. Entonces, mejor metadatos y ítem de metadatos y registro de metadatos. Lo mismo ocurre con data, datos. Al trabajar en informática siempre manejamos datos, siempre. La información es un continuo y data en inglés es incontable, plural, etcétera, mejor tal. Se distingue al comercial porque dice dato. El dato geográfico, comercial. Bueno, esto es broma. Dataset, conjunto de datos. Accuracy, exactitud, y precision, precisión. Bien, bueno, ya sabéis, ¿no?, que exactitud y precisión no son exactamente lo mismo, ¿no? Hay alguna pequeña diferencia. Bueno, ahora voy a mostrarla. Si esto, aquí está. Hay una pequeña diferencia. Accuracy es exactitud, que es acercamiento de un resultado, de una medida, al valor tomado como verdadero o como real. El valor real no se puede conocer por definición, pero se puede tomar uno como referencia y la separación, eso es la exactitud. En cambio, la precisión es una medida de la dispersión, nada más. Con lo cual, si apuntamos con un rifle al valor real y tenemos todos los disparos tal y como están a la izquierda, tenemos un rifle muy preciso, con muy poca dispersión, pero con problemas de exactitud. Sin embargo, el rifle de la derecha es mucho menos preciso, tiene una dispersión bastante grande, pero es bastante exacto, porque si se dispara muchas veces y se halla la media, esa es la diferencia. Entonces, cuando se hace una adquisición de datos, una medición con un aparato, con un instrumental, normalmente se habla de precisión, porque lo que se hace siempre para estudiar los errores es repetir la medición muchas veces y ver la desviación típica, ese tipo de estudios. Ahí tiene sentido hablar de precisión. Pero cuando se hace un mapa, un río se levanta una sola vez. No lo levantas
20 veces para tener una muestra estadística. Y así con todo lo demás. Entonces, cuando mides los errores, comparas eso con datos más fiables, por ejemplo, GPS. Entonces, ¿de qué hablamos la mayor parte de las veces cuando hablamos de errores en un mapa o en una base de datos? De exactitud. Bien, vamos a hablar un poquito de la especificación que se llama Conceptual Schema Language. Bien, lo importante son los hechos que hay detrás de esta especificación, los hechos fundamentales, que es, en primer lugar, que el Comité 211 de ISO ha elegido UML para expresar modelos de información geográfica. Es decir, por eso UML es tan importante, porque es prescriptivo que si tenemos un sistema de información geográfica y hacemos el modelo, tenemos que hacerlo en UML. Bien. Por otro lado, las normas ISO 19100, la mayoría tiene modelos UML. Y la parte más interesante de la norma está en UML. Esto es una faena, lo sé, pero es así. En una norma, si hay contradicción entre el modelo UML, el texto, las figuras, las tablas o cualquier otra parte, predomina el UML. También en esta explicación técnica incluye una serie de reglas de estilo, de cómo escribir un buen UML. UML tiene una serie de posibilidades, bueno, y aquí pues dan una serie de buenas prácticas, ¿no?, de cómo hacer un modelo UML, ¿no?, cosas de formato, así. Este es el resumen de esta especificación técnica. Bien, las normas de calidad, las dos normas de calidad. Bueno, pues hay una que es la 19113, la de principios de calidad, que define los elementos y parámetros fundamentales de calidad de los datos. Define unos elementos generales que podemos llamar cuantitativos, que son propósito, uso y linaje. El propósito es para qué están pensados unos datos, con qué intención se han hecho, lo cual orienta un poco sobre si sirven o no para hacer algo. Por ejemplo, unos datos que se han hecho como el mapa oficial de carreteras que hace el Ministerio de Fomento para ser el mapa de referencia de las carreteras de España, solo con ese propósito, pues ya te haces idea que para llevar un mapa en el coche, hombre, pues sí, lo mejor es llevar este, ¿no? Y su calidad se supone que es la mejor disponible que da un organismo oficial. Luego, bueno, algo tiene que ver con la calidad. El uso documenta aplicaciones realizadas con éxito que no tienen por qué coincidir con el propósito. Es decir, por ejemplo, hubo un momento que la Nissan utilizó nuestros datos de división administrativa para, con datos de población y motorización por municipio, diseñar la red de concesionarios óptima para España. Entonces, es un uso de nuestros división administrativa, de los datos de línea límite que tenemos en el IGN, que no teníamos previsto en el propósito, por supuesto. Entonces, eso se documenta ahí. Si alguien lo hizo y le salió bien, pues si alguien quiere hacerlo, ahí tiene la información. El linaje es una descripción de las fuentes de datos y de los procesos que se han seguido. Eso también da información indirecta sobre la calidad. Si tienes dos ficheros parecidos, pero uno procede de restitución digital y otro es un mapa en papel digitalizado, hombre, pues en principio el mapa en papel digitalizado será menos fiable, y está sujeto a más fuentes de error que un fichero de restitución digital. Esos son los elementos generales y, como digo, tienen que ver con la calidad. Si se define la calidad como la información de errores que tienen unos datos que permiten al usuario decidir si le sirven o no para lo que quiere hacer. Si esa es la definición de calidad, que es una de las definiciones que se maneja, pues esos tres parámetros tienen que ver. Y luego vienen los parámetros cuantitativos, son buenos. La exactitud posicional, la exactitud semántica, que tiene que ver con los errores en atributos, en las clasificaciones que hay, etcétera. La compleción, que tiene que ver con si mi conjunto de datos es completo o no, si le falta o le sobra algo, cual es bastante importante. Un ejemplo puede ser, para omisión, el número de objetos omitidos
que se me han olvidado por error del mundo real frente al número total de objetos que hay en la realidad. Voy a tomar datos de centrales nucleares o bueno, eso algo más, de cabinas de teléfonos y luego pues luego hago una comprobación y veo que normalmente el 1% como mucho el 1% se me pasan desapercibidos. Y luego la comisión, objetos metidos de clavo que no existen en la realidad, objetos espúreos, frente a los objetos que tengo en los datos. Fijaros que es más significativo cuando el denominador cambia. Es más interesante saber que de lo que tengo aquí, de cada 100 que tengo aquí, como mucho uno no existe en el mundo real. Bueno. Y luego hay otro parámetro que es la consistencia, o sea, la coherencia interna que tiene el conjunto de datos. Bueno, ahí, la norma ISO distingue entre consistencia conceptual, que tiene que ver con aspectos conceptuales del modelo, consistencia topológica, con aspectos topológicos, consistencia de dominio, que los valores de los atributos estén dentro del dominio que pueden estar. O sea, la latitud y la longitud tienen unos límites muy claros, ¿no? Entre más 90 grados y menos 90 grados, y entre 0 grados y 180 grados. Eso se puede comprobar y yo puedo decir, eso se cumple en el 100% de mis datos, porque lo he comprobado. Y también la consistencia de formato. Bueno, que si algo es un valor numérico, que siempre sea numérico, etc. Bien, estos son los principios de calidad. Pero hay otras normas de calidad. Otra es la 19.114 de métodos de evaluación de la calidad, que tiene que ver con cómo mido esto. Porque puedo coger una muestra de un 10%, puedo medir 20 distancias o puedo medir 80, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, esta norma normaliza los métodos generales para hacerlo. Puede ser por inspección completa, cuando reviso todos los datos, puedo seleccionar una muestra representativa, aquí se ofrecen métodos de muestreo, formas de calcular el tamaño de la muestra aconsejada, una serie de cosas. También se dice cómo hacer un informe de calidad, cuando se quiere no solo dar el valor, sino explicar en detalle cómo se ha medido, ese tipo de cosas. Y todavía hay otro documento más, que es una especificación técnica, que es la 19.138 sobre medidas de la calidad. Hemos visto parámetros, conceptos, pero cada uno de esos conceptos se puede medir según un resultado diferente. Por ejemplo, para los errores en geometría se puede dar el error medio, pero también se puede dar el error medio cuadrático, o el error en XY, o el error en X y por separado el error en Y, o el número de errores que son mayores que un determinado umbral, o el error que se cumple en el menos que en el 68% de las ocasiones. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Pues hay una panoplia enorme de medidas de la calidad. Hay que decir que estas tres normas están ahora mismo en trance de unificarse en una sola norma. Si alguien quiere trabajar en calidad, que no tenga que consultar 3 documentos, que no tenga que comprarse 3 documentos, que no tenga que estar a expensas de que 3 documentos tengan contradicciones entre sí o no. O sea, que se están unificando en una sola norma y la verdad es que estamos un poco espantados ante el resultado. Esto también hay que decirlo, que a veces idealizamos ISO como algo niquelado que está en algún sitio donde los sabios mayores del mundo con recursos casi infinitos piensan durante un tiempo inconmensurable y obtienen soluciones maravillosas y como ya os imagináis, nada de esto es cierto. O sea, lo que hay es 4 o 5 expertos realmente que se reúnen en un lugar, que hacen lo mejor posible y que al final hay 2 o 3 que son los que hacen el trabajo fuerte. Depende de esos 2 o 3 si coincide que son los mejores expertos o son buenos expertos, pero no tanto. Bueno, en fin. Este caso estamos un poco asustados con el resultado. Yo casi os diría que consigáis estas 3 normas ahora, antes de que aparezca la nueva, por si desaparecen, porque tienen más conocimiento que la nueva. Bien, hay otra norma que es la de metadatos. Bien, la norma de metadatos, pues lo que hace es que define un modelo de metadatos, una lista de ítems de metadatos y unos formatos para esos ítems de metadatos. Define qué es la resolución, qué es la escala para unos datos vectoriales, el tamaño de píxel para unos datos raster,
Bueno, define una serie de ítems de metadatos, un modelo de metadatos y una serie de formatos. Concibe los metadatos como datos acerca de los datos. Bien, hay otros documentos que bueno, han evolucionado el concepto de metadatos. Por ejemplo, en el reglamento INSPIRE se habla que los metadatos pueden describir datos y también servicios web. Incluso Dublin Core, que es otra norma ISO fantástica, concibe los metadatos como datos acerca de recursos y tiene un conjunto de metadatos muy generales que se pueden utilizar para describir, o sea, para documentar, para catalogar cualquier cosa. Es decir, este curso, cada uno de los alumnos, esta presentación, esa transparencia, ese profesor, este programa, esa aplicación, todo. Dublin Core es una maravilla. Siempre que tengáis un problema de documentación, de descripción, la primera opción, Dublin Core. Es muy probable que resuelva vuestras necesidades. Y es la norma de metadatos más utilizada con muchísima diferencia. Más probada, más... En Internet la mayoría de las cosas se documentan con Dublin Core. Dublin Core es muy recomendable. Entonces, bueno, llama un poco la atención, ¿no? Cuando hay un campo de actividad, alguien tiene un problema de metadatos, dice, uy, normas hay muchas, y se define sus propios metadatos, olvidándose de Dublin Core. Dublin Core es muy recomendable. También, bueno, buscando Dublin Core en Internet, enseguida encontráis descripciones de los ítems de metadatos de Dublin Core. Son los ítems más naturales y normales que se os pueden ocurrir, pues el título, el autor, el tema de lo que es aquello, qué tipo de cosa es, una fecha, cosas así. Bien, los metadatos en realidad equivalen a lo que antes era en un mapa la leyenda y toda la información marginal. Al digitalizar mapas tuvimos que separar el contenido de lo de alrededor y ahora nos está costando años y años volver a unirlo. Eso es el equivalente a los metadatos. Y cada vez más se quiere una aproximación orientada a objeto. Es decir, datos y metadatos tienen que formar un todo, único e indivisible. La manera ideal de trabajar es que desde la captura de datos se empiecen ya a capturar a la vez unos ciertos metadatos y que conforme evoluciona el proceso de tratamiento de los datos, evolucionen los metadatos hasta al final tener datos y metadatos. Lo que no es profesional son esas conversaciones tan bonitas que todos hemos tenido alguna vez, que consisten en decir, oye, esto que me has dado, esto es un UTM, ¿verdad? Porque 4 millones, esto es UTM. Y además esto debe ser uso 30, porque por los números que salen, sí, ¿no? Claro, uso 30. Y eso no puede ser. Este es un resumen del contenido de los metadatos. Bueno, el índice, digamos. No vamos a entrar en detalle, porque es una norma de 400 páginas. Pero tiene una información de identificación del conjunto de datos, que es aquello, un paquete de restricciones de acceso, uso de esos datos, una parte de calidad de los datos, si es que existe, una parte de mantenimiento, que es muy importante, de qué años son, cada cuánto tiempo se actualiza, etcétera, una parte de representación espacial que dice si aquello es raster, vectorial, es un modelo TIN, es una tabla de datos, qué es aquello, un paquete del sistema de referencia, un paquete del contenido, que esta es la enjundia del asunto, está la madre del cordero. Aquí está el modelo en UML y el catálogo de objetos geográficos que se maneja. Un modelo UML y una lista de, yo tengo río, arroyo, carretera, montaña, etc. Luego un paquete de catálogo de representación, de simbología, que es profundamente decepcionante, no tiene casi nada, únicamente dice cómo enganchar, cómo relacionar tus objetos con la representación que quieres darle, que tiene que estar en un catálogo externo, y ya está. O sea, ni siquiera normaliza cómo describir el catálogo externo. Ahora, si hay un estándar sobre esto, que se llama, a ver cómo se llama Symbology Encoding. Sí, Symbology Encoding. Hay un estándar OGC maravilloso, que se llama, creo que es así nada más, es Symbology Encoding. Es un estándar OGC que define una manera estandarizada de describir en XML pues, los colores que uso, ancho de línea,
incluso símbolos puntuales, lineales, superficiales. Son un poco rudimentarios, pero bueno, es que es una manera estandarizada, es fantástico. O sea, lo suyo es tener la simbología en símbolo y encoding, en XML, y luego pedirle al proveedor de nuestro software que lea símbolo y encoding, que ya están empezando a leer las aplicaciones SIG. Bueno, un paquete de distribución que dice en qué formato se distribuye, en qué soportes está disponible, un paquete de extensiones de metadatos por si se han definido metadatos de usuario, es decir, si en vuestro campo necesitáis tener un ítem de metadatos que no está en la norma, hay unas reglas para definirlo, lo podéis utilizar. Por ejemplo, en protección civil, pues necesitan hablar de el tipo de riesgo que hay, de incendio o tal, y luego si aquello es una información de riesgo o de peligro, que es distinto, el peligro que el riesgo. El peligro tiene que ver con la probabilidad de que ocurra algo negativo y el riesgo tiene que ver con el impacto que eso tiene. O sea que el riesgo incluye el nivel de protección que tienen las casas, etcétera. Bueno, y por último, modelo de aplicación. Modelo de aplicación es un modelo UML también que integra en un solo modelo pues el modelo de metadatos, de calidad, representación espacial, un montón de cosas. Bueno, ese es un poco el contenido. Por entrar un poquito más también en el contenido, esta norma tan complicada y tan amplia tiene un núcleo, tiene 22 ítems de metadatos que son, digamos, los más importantes o los más comunes. Eso sirve para echar un vistazo a qué tipo de cosas contiene. Ahí están el título del conjunto de datos, una fecha de referencia, que normalmente lo más práctico es almacenar la fecha en la que los datos representan el mundo real. Bien. Parte responsable del conjunto de datos, hay varios roles, productor, editor, etcétera. Localización geográfica del conjunto de datos, una bounding box, un rectángulo envolvente que dice qué zona, o un nombre de una unidad administrativa, que es algo más preciso. El conjunto de caracteres del conjunto de datos, perdón, el idioma del conjunto de datos, que puede tener más de un valor, como ocurre en España la mayoría de las veces, y además en España no solo idiomas oficiales, es que en el Valle de Arán los topónimos están en aranés, ¿no? Y bueno, tenemos una serie de idiomas, ¿no?, en nuestros datos, el conjunto de caracteres en el que están los datos, la categoría del tema del conjunto de datos, y aquí ISO ofrece unas palabras clave, una clasificación que es bastante arbitraria y discutible, bueno, pero es una clasificación que ofrece ISO. También hay otro ítem que no está aquí, que es palabras clave, y ahí ya se puede poner cualquier descriptor. La resolución espacial, como dije, la escala o el tamaño de píxel. Un resumen descriptivo en texto libre, y esto es uno de los elementos que más juego da, porque tiene que ser resumido, pero se pueden decir muchas cosas muy interesantes. Formato de distribución, que también pueden ser varios. Extensión vertical y temporal, si existe. El tipo de representación espacial, como dije, si es raster, vector, un TIN o otra cosa. Sistema de referencia, el linaje está aquí incluido, eso en la calidad el linaje es obligatorio. Un recurso en línea que puede existir, y aquí no es fácil distinguir si el recurso en línea son los mismos datos o son unas especificaciones o son los metadatos, pero bueno, hay posibilidad de poner ahí URLs, y luego hay una serie de metadatos de los metadatos, ¿no? Una especie de metametadatos, ya son el identificador de fichero de metadatos, la norma de metadatos que se ha seguido, la versión, el idioma en el que están los metadatos, el conjunto de caracteres, un punto de contacto, esto es muy interesante, y la fecha de creación de los metadatos. Este es el núcleo de la 19.115. Hay que decir que Dublin Core está ya cotejado con 19.115. Este es un trabajo que ya se ha hecho, ya que han acogido los ítems de Dublin Core, los ítems de ISO 19115 y ha hecho la correspondencia. O sea, que ya existe una pasarela
Y hay otra pasarela que se ha hecho muy recientemente, muy interesante, que es entre el formato MARC 21 de bibliotecas e ISO 19115. Entonces, todas las correspondencias están hechas, hay pasarelas, a veces se pierde parte de información, pero la parte automática se hace, la que tiene salvedades se avisa y esto está resuelto. Esto es un avance tremendo, o sea, cualquiera pues, entiende que la Biblioteca Nacional, bueno, no sé la cifra exacta, pero tiene un montón de mapas en papel y los tiene catalogados con MARC 21. Entonces, claro, poner eso en correspondencia y hacer búsquedas, bueno, o sea, una maravilla. Otra norma es la de 19107, que es el esquema espacial. Ahí, pues una de las cosas que el esquema espacial es también una norma muy compleja, muy larga, un modelo farragosísimo, es tremendo. Únicamente voy a mencionar 2 o 3 cosas. Primero, como primitivas geométricas se manejan el punto, la curva, la superficie y el sólido, esas son las palabras que se emplean, son primitiva geométrica de 0 dimensiones, de dimensión 1, 2 y 3 dimensiones en el espacio. Como primitivas topológicas, el nodo, el arco, la cara y el sólido topológico en 3D. Es que sólido topológico, pero es que también qué nombre se elige, queda un poco complicado. Pero bueno, el arco, bueno, al final pues fue una solución de compromiso, porque en inglés se utiliza edge. Edge, la traducción literal es borde. Entonces, en topología de superficies, pues queda muy bien que una cara, una face, está rodeada de bordes. Pero en topología de redes, decir que de un nodo a otro nodo va un borde, queda rarísimo. Entonces, bueno, al final, arco es algo un poco de compromiso mixto, ¿no? Y que de hecho se utiliza mucho en la literatura. Topología en arco-nodo se utiliza bastante. Y también define esta norma una serie de operadores espaciales fundamentales. Define que es estar dentro de, bueno, no me acuerdo de los nombres, dentro de la intersección, estar contenido, bueno, una serie de cosas. Lo define de manera normalizada, con lo cual, para los desarrolladores de software, eso es una gran ventaja, ¿no? Todo el mundo tiene que desarrollar operaciones básicas, todas estándar, llamarlas de la misma manera, etc. Bien, vamos a por la norma de sistemas de referencia por identificadores geográficos. Esta norma ISO contempla que puede haber referencias geográficas por coordenadas, ¿no? Y también se puede situar algo en el mundo real con identificadores geográficos. Si yo os digo que vivo en Gran Vía 38, Madrid, eso es una posición bien definida, ¿no? Con una exactitud determinada, pero eso está bien definido, ¿no? Porque el mundo real está etiquetado. Hay placas que ponen Gran Vía, tal. Entonces, la información así referenciada también se considera información geográfica y esta norma define cómo definir un sistema de referencia basado en eso. Si yo manejo datos que están localizados sobre la Tierra por direcciones postales, tengo que definir si utilizo nombre de vía, nombre de la vía, número, ese tipo de cosas tengo que definirlas. Pues aquí dice cómo definir eso de manera normalizada. Y también define cómo describir un nomenclator geográfico, porque un sistema de referencia por identificadores se basa en un nomenclator geográfico. O sea, tengo que tener un nomenclator donde tenga esas etiquetas con coordenadas para poder utilizarlo y tener mi sistema, ¿no? Entonces, define cómo describir un nomenclator. Un nomenclator, ya sabéis, que no es más que un conjunto de nombres, de topónimos, con alguna información de su posición, con información de dónde están. Esta norma, también hay que decir, tiene algún problema, bueno, sobre todo tiene un problema, y es que exige, para ser conforme con la norma, almacenar el rectángulo envolvente de las cosas que se nombran en un nomenclator. O sea, que si hago un nomenclator de calles de Madrid, esta norma me obliga a guardar la coordenada mínima y máxima de esa calle. Y si manejo ríos, tengo que tener las coordenadas mínima y máxima de ese río. Y si manejo cadenas montañosas, las coordenadas mínimas y máximas de los Pirineos. Otro problema es a ver cómo sé yo dónde empiezan los Pirineos, ¿no? Lo mismo con el Golfo de Cádiz, una meseta, un paraje, es decir, es claramente demasiado prescriptiva y eso es un problema.
que ahora, después de, no sé, de dejarlo ahí aparcado, ahora nos hemos planteado hacer un comentario a ISO y revisar esa norma para que eso sea un ítem opcional, que no sea obligatorio, porque ningún nomenclator lo cumple. En principio, ninguno, casi ninguno, ¿no? Bien. Bueno, y entramos ya en una de las normas más importantes y más desconocidas. Esta es una de las grandes desconocidas, poco usadas, etcétera, que es la norma de especificaciones de producto. A mí me parece interesantísima, si no una de las más interesantes, la más interesante o casi. Normaliza cómo definir las especificaciones de un producto de datos geográficos. Las especificaciones son una descripción detallada, en teoría con el suficiente detalle como para poder producirlo. Con lo cual, yo le doy a alguien las especificaciones y ya sabe cómo hacer el producto. Esto se dice muy fácil, pero los que habéis trabajado con información gráfica sabéis que hay un problema de formalización del conocimiento, ¿no? ¿Cómo se restituye en fotogrametría? ¿Cómo se aprende a restituir? Pues mira, tú siéntate al lado de este que lleva toda la vida restituyendo, él va viendo cómo tú lo haces, te va diciendo, él va viendo que está bien, y un momento cuando vea ya que lo haces bien, ya se puede ir y tú te quedas. Ahora todo eso escríbelo. Es imposible. O la generalización, ocurre lo mismo, es imposible. Entonces, existe ese problema, pero a pesar de eso, en teoría hay que tratar de escribir unas especificaciones lo más detalladas posibles como para que se pueda contratar el que alguien genere ese conjunto de datos. Y por supuesto también sirven esas especificaciones para suministrarlo y como documentación para utilizar bien esos datos, por supuesto. Entonces las especificaciones definen un producto, son la receta para hacer el producto. Son la receta, se coge tal cosa, sale esto, tal. Bien, entonces las especificaciones definen cómo debe ser un producto. Si empezamos a hacer un nuevo mapa o un nuevo conjunto de datos, en teoría deberíamos pensar, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? A ver, ¿qué escala queremos? A ver, ¿en qué sistema de referencia? ¿Qué información tiene que venir? ¿Qué errores podemos...? Etcétera. Todo eso serían las especificaciones. Son muy parecidas a los metadatos, muy parecidas, pero no son lo mismo. Hay una pequeña diferencia. Las especificaciones definen cómo debe ser un producto de datos. Los metadatos describen cómo es un conjunto de datos, no cómo debería ser, cómo es. Yo puedo planificar una base de datos y decir, yo quiero que el error siempre sea menor de 100 metros. Vale, muy bien. Pero luego lo hago, lo tengo, lo mido y me pueden salir 99 o 107. Esos son metadatos. Y así con todo lo demás. Por poner un ejemplo, si vais al coche, hay un librito, ¿no?, de descripción técnica del coche, ¿no? Esas son las especificaciones. Ahora, si yo os vendo mi coche, os tendría que decir, tened cuidado con la marcha atrás, que a veces no entra, la primera rasca, las puertas de atrás a veces no se cierran bien, las ventanillas se bajan solas con el tiempo, y si no te das cuenta lo llevas a lavar y ya sabéis. Eso evidentemente no viene en el librito que te da la casa con el coche, pero describe tu coche. Esos son metadatos. El librito es lo análogo a las especificaciones. Y un producto distinto de un conjunto de datos. Un producto es el SEAT Córdoba TDI Stella. Eso es un producto. Y un conjunto de datos es el cacharro plateado que hay aparcado ahí fuera, que lo mismo, está abollado. Eso es un conjunto de datos. Y el SEAT Córdoba es el producto. O sea, el producto es una abstracción de una serie de conjuntos de datos, y los conjuntos de datos es lo que sale al final de la cadena de producción. Entonces, un organismo público que publica sus datos tiene que decidir cuáles son sus productos. Y eso no es tan sencillo como parece. Eso tiene su cierta enjundia. Por poner un ejemplo, el PENOA
Plan Nacional de Ortofotografía de España, Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Un proyecto enorme, ortofoto, un proyecto muy bien. Pero al final, para descargar en la página web hay que poner algo. ¿Qué pones? El vuelo original, cada ortofoto individual, un mosaico por hojas 50.000. ¿Y por qué mosaico por hojas 50.000? Luego, está volando España continuamente. ¿Qué haces? ¿Lo que tiene más detalle en cada momento o lo último? Esto no es trivial. Se decidió definir PENOA máxima actualidad, PENOA máxima resolución. Un conjunto de mosaicos por hoja del 50.000 de las ortofotos que en cada momento tienen la máxima actualidad y por otro lado las que tienen mayor resolución. Hay dos productos, está definido y eso es lo que ponemos en nuestro centro de descarga. De eso hacemos metadatos, hacemos especificaciones, damos garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si viene alguien y me dice, oye, ¿me puedes dar, pues yo qué sé, el vuelo original, que es que me viene muy bien porque tengo un proyecto que tengo que hacer esto y tal? Vale, pues es una petición que yo se lo doy, pero ese no es mi producto. No me pidas que además del vuelo te dé metadatos, especificaciones. No. Pues esa es la diferencia. Entonces, claro, hay que pensarlo muy bien, porque de tu producto, defines un producto y eso tiene una serie de consecuencias, ya digo, especificaciones, metadatos, descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en teoría, al menos conceptualmente, las especificaciones habría que definirlas antes de empezar la producción y en realidad se definen, aunque sea de manera informal, y no deben cambiar con cada versión en principio. Haces un mapa de España a escala 1 millón para enseñar tal, haces cada año una versión, en principio no tienen por qué cambiar las especificaciones. Sin embargo, los metadatos no se pueden generar antes de empezar la producción, siempre es después, y además siempre varían con cada versión, porque varía por lo menos la fecha de los datos. Y si es un fichero digital, el volumen normalmente, el tamaño varía, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a ir acabando. Bueno, entonces, este es el contenido de la norma de especificaciones. Y las especificaciones de ISPIRE han tratado de seguir este guión, pero no son conformes a la norma, 100%. ¿No? Primero hay una introducción al producto, texto libre, se introduce qué es el producto, etcétera. Luego se define el campo de aplicación de las especificaciones, pues una base de datos, 100.000, de toda España o de las Islas Canarias. Luego, la identificación del producto. Hay que identificar el producto, un título, etcétera. Luego, la estructura y contenido. De aquí viene el modelo UML de los datos y el catálogo de objetos geográficos. Luego, sistemas de referencia, calidad de los datos, la distribución de ese producto, en qué soportes y en qué formatos, de qué manera, y los metadatos. O sea, los metadatos también se diseñan. Hemos dicho que siempre datos y metadatos deben ir juntos. Entonces, tú también diseñas, hago esto con estos metadatos. Y esas son las secciones obligatorias. Al escribir unas especificaciones hay que poner un apartado con ese título. ¿No? Aunque en la calidad se ponga como título calidad y debajo pongas no se mide la calidad de ningún parámetro y ninguno se ha tenido en cuenta. Bueno, pero tienes que decirlo y tienes que tener esa sección para ser conforme con la norma. Y luego, opcionalmente, puedes tener secciones de captura de datos, mantenimiento, representación e información adicional. Toda la información adicional que no está en la norma, mételo dentro de una sección que se llame información adicional. Esto facilita leer las especificaciones, compararlas, incluso que haya sistemas, pues no sé, de procesamiento natural del lenguaje, que entren ahí, lean texto, interpreten cosas, si está todo ordenado. O sea, que tiene su utilidad tenerlo definido. Otras normas, bueno, que tienen cierto interés pueden ser, primero, la norma ISO 19106, que define cómo definir un perfil. Un perfil de una norma ISO es una manera particular de aplicar una norma, eligiendo una serie de parámetros y opciones que te permite la norma. Tiene cosas opcionales, elegir varias opcionalidades, eso sería un perfil. Otra norma interesante es GML, GML, Geographic Markup Language, es un estándar OGC que se ha adoptado como norma ISO.
para formato de intercambio de información geográfica. Hay dos servicios OGC que están definidos como norma ISO, Webmaster Service, Web Feature Service. Son especificaciones OGC de servicios web que están adoptados como norma ISO. Hay un modelo de catastro y registro normalizado, el Land Administration Domain Model, de catastro y administración de land, supongo que será terreno. No sé cómo. La traducción de esta norma está hecha, se acabó hace muy poquito, pero no me la sé de memoria, pero se ha traducido ya. Hay una norma de modelo de referencia de Geodigital Right Management, gestión digital de derechos. Esto creo que no está acabada la primera versión, pero bueno, se trata de tener un mecanismo, tener un lenguaje que te permita definir las condiciones de uso de tus datos, entrar en todo ese mundo, que es un mundo complicado, y por cierto, en el que no hay interoperabilidad. Tenemos interoperabilidad de formatos, GML, interoperabilidad de servicios, OGC, interoperabilidad de sistemas de referencia, los códigos EPSG. O sea, hay una serie de problemas ya que se han solucionado en información geográfica, menos la licencia de uso. Una empresa coge datos del catastro, tienen una licencia. Datos del IGN, tenemos nuestra propia licencia, es muy ingeniosa, pero es la nuestra. Datos de no sé quién, ha cogido una ley Creative Commons, bendito sea, qué bien, eso ya sé cómo se mezcla con otras cosas. Y ahora, mezclo esos datos en un producto, quiero hacer algo, ¿está permitido o no? Tengo que contratar un abogado para que me... Luego, es lo mismo que ocurría antes con los formatos, lo mismo. Bueno, vamos a ver si se consigue solucionar. Y hay una norma de modelo de direcciones que se está elaborando en ella y que también va a ser fantástica, va a ser muy buena. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es un ejemplo de algunas de las últimas normas que hay, pero es un mundo muy complicado que está evolucionando completamente. Pero hemos mencionado las que yo creo que pueden ser más directamente aplicables, digamos. La norma de terminología, hay un glosario multilingüe que tenéis copiado en el formato Excel, en el directorio compartido. El Conceptual Schema Language, que dice que hay que usar UML y algunas reglas de estilo. Las normas de calidad, la de metadatos, el modelo espacial, indicadores geográficos para nomenclatores y especificaciones de producto. Esto es el núcleo del núcleo. Bueno, vamos a intentar ir acabando diciendo algo que yo creo que es bastante clave. Esta es la estructura de una norma. Todas las normas están cortadas por el mismo patrón. Tienen primero una introducción, luego una parte importantísima que es el scope, el objeto y campo de aplicación, el alcance, para que nos entendamos. Esto es lo primero que hay que leer de una norma. Te dice qué está normalizando esa norma y a qué se aplica y para qué sirve. Es una parte clave. Luego términos y definiciones. Todo lo que venga ahí está recopilado en el glosario. Y luego el cuerpo de la norma. Ahí hay unas palabras mágicas, que son las palabras sacramentales, que son shall be y maybe. Shall be es lo tienes que hacer, maybe es lo puedes hacer. Es la obligatoriedad y la opcionalidad, que a veces es condicional. Algo lo puedes hacer, pero si lo haces tienes que hacerlo así. Y en español se traduce el shall be por debe y el maybe por puede. Bueno, y hay algo que suele venir en el anexo A de las normas, que es otra parte clave, que es el Abstract Test Suite, conjunto de pruebas genéricas. Es un método para verificar si algo es conforme a la norma, sí o no. Es una parte fundamental. Casi nadie se la lee, pero es fundamental, porque eso quiere decir que hay una norma de especificaciones, por ejemplo. Muy bien, tú escribes tus especificaciones y luego dámelas, yo aplico el procedimiento y te digo, sí, es conforme a la norma, o no, lo siento, no es conforme a la norma. Bien, esta parte casi nadie la lee, casi nadie la cumple. Hay muy pocas especificaciones disponibles en Internet, se pueden conseguir unas cuantas. Yo creo que ninguna, perdón, bueno, no sé si ninguna, no me atrevo a decirlo, casi ninguna cumple la norma estrictamente. Y además
serían pequeños cambios los que harían que la cumpliese. Las explicaciones ISPIRE tampoco son conformes, para que no os preocupéis. Y curiosamente, esto es el Astra Test Suite, es una parte tremenda, normalmente suele ser general y subjetivo. Ese es el problema. Siempre hay margen para la subjetividad. Siempre uno de vosotros puede comprobar si algo es conforme a la norma de metadatos, yo puedo comprobarlo y podemos llegar a conclusiones distintas. Siempre hay margen a la subjetividad. Y en algún caso es tan general que el margen de subjetividad es enorme. Bien. Los estándares OGC no tienen Astra Test Suite. Esto es un problema, porque tú implementas un servicio OGC, un Webmaster Service, ¿cómo sabes si es conforme? Todo el mundo dice que es conforme, eso sí. Y en realidad, hombre, es que la intención es lo que cuenta, eso es lo más importante. Pero el problema es que primero que no hay un método de comprobarlo. ¿Cuántas peticiones haces? ¿Qué zona pides del mapa? ¿Pides una sola? ¿Pides 20? ¿Pides 30? El número de pruebas que puedes hacer es casi ilimitado. No está definido. Y por otro lado, las especificaciones ISPIRE para lugares protegidos tampoco tiene Test Suite. Hay un apartado, eso sí, en el índice viene, entonces uno lo ve, va a buscarlo y ve una frase que dice, esto se rellenará más adelante. Entonces todo eso es un problema con el que hay que manejar. En cualquier caso, estándares OGC, también Fernando lo mencionaba antes, ¿quién es conforme a OGC? Pues servicios de mapas, yo me atrevería a decir que uno o ninguno, o no sé, es muy complicado, es muy fácil tener algún pequeño problemita. Y con las certificaciones ISPIRE, lo mismo. Hace poco oí decir a los compañeros de metadatos que aproximadamente el 25% de los metadatos son conforme a ISPIRE. Servicios conforme a ISPIRE, poquísimos. Alguno puede que haya, pero poquísimos, muy pocos, menos del 1%. Si en España hay 1000 y pico servicios WMS, de luego menos de 100 seguro. O sea que hay un problema también de verificación y de certificación. Bueno, problemas que tiene esta familia, hay problemas en cada norma, problemas de coherencia, cierta volatilidad de las normas, a uno es inevitable que nos ponga nerviosos el que la norma cambie, tenga corrigendums y tal, y es una familia pensada para datos vectoriales, y los datos raster están un poco postergados. Podemos hablar mucho sobre los motivos, ese tipo de cosas, y sobre los dos hemisferios cerebrales, que parece que uno es raster y otro es vectorial. Bueno, el caso es que los datos vectoriales tienen cierta predominancia. Y es una familia de normas todavía inmadura, porque hay aspectos fundamentales, como las licencias, que están sin cubrir. Y sobre todo, no hay certificación. Yo no conozco a nadie que os dé un certificado de que cumplís una norma ISO, ni un estándar OGC. Nosotros hemos intentado empezar a trabajar en esta línea, pero bueno, pues es complicado. O sea que también si alguien tiene interés en que intentemos ayudarle a que cumpla una norma, un estándar, y además nosotros aprendamos con él y estaremos encantados porque hemos empezado a trabajar tímidamente en esa línea, pero es un mundo complicado. Bueno. Sí, encantadísimo de intentar ayudaros. Mi experiencia es, como os digo, primero, hasta cosas que se supone que deberían ser estándar no lo son, ni cumplen el estándar ni la norma. Es decir, dices, a ver, ¿cómo es posible que un producto europeo como Euroglobal Map, que produce Eurogeographics para toda Europa, tengan unas especificaciones y no sean conformes a la norma ISO? ¿Cómo es posible? Si es un problema de redacción, ¿no? Para ir acabando, perdonad porque me he ido un poco de la hora, ISO 19100 ya veis que es una familia complicada y compleja, pero tiene una serie de tecnologías de la mano que son muy interesantes y que hay que ir aprendiendo. UML, GML, XML, servicios OGC, y trabajar con normas es una manera indirecta, muy rápida de aprender. O sea, quien quiera aprender de metadatos, que coja la norma de metadatos y que la analice. Quien quiera aprender de nomenclatores, que coja la norma de Yo creo que es la manera más rápida que yo conozco de aprender algo. Bueno, y esto es todo.